10 de la mañana, 20 minutos. Ya tenemos la presencia de Martín Portocarrero, quien es presidente nacional de Voz Liberal. Con él vamos a hablar varios temas. Él fue uno de los operadores directos del candidato, o en este caso ya ex candidato Jaime Dun, un hombre que traslució muy repentinamente. Muchos dicen que en el caso de Amalia Pando hubiera desconfigurado lo que anoche conocimos como las encuestas. Pero vamos a hablar con él varios temas, cómo definitivamente Jaime Dun va encadenando con esta propuesta y en qué momento asume la decisión de ser candidato a la presidencia. Bienvenido, sí. Martín. Moisés. Sí, Martín Portocarrero es una persona muy cercana a Jaime Dun, entonces conoce un poco respecto de lo que viene a ser la incursión de Jaime Dun en la política. Bienvenido, Martín, y quisiéramos que puedas relatarnos de qué manera incursiona en la política Jaime Dun. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar en este programa y poder dar un poco de la historia de lo que ha ido pasando durante todo este tiempo para poder hacer de que las personas conozcan qué es lo que pasa en todo este periodo. De pronto, la incursión de Jaime viene pues con una intención de querer hacer cambios profundos en la sociedad. Una sociedad ideologizada ideologizada con el socialismo del siglo XXI durante casi 21 años, utilizada como él mismo lo dijo en algún momento, como borregos algunas personas, no todas, y querer transmitir las ideas de la libertad a toda la sociedad para despertar en todas las personas, junto a un equipo que obviamente lo acompañaba a todos liberales, para poder transmitir esas ideas y hacer despertar las conciencias de las personas de que no podemos seguir en un modelo estatista y en un modelo que nos viene haciendo tanto daño dentro de los últimos 25 años y aún más atrás de los últimos, en realidad casi 100 años atrás, ¿no? Teniendo en cuenta que el Estado, siempre desde su nacimiento, el Estado de Bolivia es un Estado fallido. Entonces esto nos viene marcando en la historia que constantemente hemos tenido fallas y ahora se dio la oportunidad para poder encarar estas nuevas ideas de la libertad y hacerlas mucho más profundas y a despertar en la gente de nuevo, repito, esta posibilidad de generar estos cambios. ¿En qué circunstancias se conocen con Jaime Dun, Martín? Con Jaime nos conocimos el 2023 a la llegada de un amigo en común, que es el señor Antonio Sarabia. En junio del 2023, ahí nos conocimos en una charla que estaba haciendo él. Y en recurrentes espacios en los que eran de grupos liberales nos encontrábamos unas 2 o 3 veces. Y ahí es donde encontramos en Jaime una visión muy, muy interesante, ya que sus ideas obviamente compartíamos todos, pero tenía un poco más de fuerza que la misma que nosotros podíamos, como ciudadanos de a pie, podíamos encontrar en algún momento. Entonces lo invité a tomar un café en el mes de mayo del 2024, ya teníamos encuentros esporádicos. Y ahí lo invité, le dije, bueno, Jaime, quisiéramos empezar a trabajar en una imagen y en un trabajo de las ideas. Más que la imagen de una persona es la propuesta de las ideas y las ideas de la libertad. En ese sentido me dijo, perfecto, vayamos trabajando con un equipo. Ese equipo es Voz Liberal a nivel Bolivia. Teníamos un grupo pequeño que fue creciendo durante todo el 2024. Trabajamos en redes, trabajamos en algunas propuestas y ahí aparecieron otros integrantes de esta situación. Y bueno, pues Jaime se convirtió en un elemento primordial y grande de todo lo que es Voz Liberal a nivel nacional. Él es la imagen en este momento y estamos viendo la posibilidad de generar mayores y otras imágenes más para poder encaminar y poder darle a la población una cantidad
interesante de proyectos, de personas que puedan transmitir estas ideas de la libertad para el 2030 y para adelante. Martín Portocarrero, ¿tienes alguna trayectoria, alguna experiencia en el ámbito político? Porque han llegado, digamos, a tener una empatía con Jaime Dunn para que puedas estar cercano en todo momento, ¿no? Más que nada, es la cercanía fueron las ideas. De pronto, yo tengo una experiencia de haber sido miembro de la Cámara Junior durante casi 16, 17 años, una experiencia política de una escuela de formación, de liderazgo político, networking durante mucho tiempo. Pertenezco a otras organizaciones también actualmente, de voluntariado. He sido presidente del Comité Cívico Nuestra Señora de la Paz durante 3 años, desde el 2019 hasta el 2022, un comité que todavía está tratando de sobrellevar ahora otras cosas. Bueno, las circunstancias han hecho de que se vaya a un lado, pero yo he estado con eso, he sido parte de la Federación de Cuentapropistas de la Ciudad del Alto durante dos años. O sea, he tenido vasta experiencia en el área de las organizaciones sociales, voluntariado y el grupo de trabajo con gente y con personas para generar equipos y para poder hacer equipos en trabajo en conjunto, ¿no? Interesante, sí. Claudio, ¿de qué manera te has involucrado también con Voz Liberal y con Martín? ¿Cómo ha sido? No, bueno, tú sabes, la actividad periodística hace que tengamos siempre encuentros, charlas, pero más allá de eso, lo que importa en este momento consultarle a Martín es en qué momento y bajo qué condiciones Jaime decide ser candidato a la presidencia. Jaime teníamos muchas dudas para el tema de que si podíamos tener ese impacto en la sociedad. Recuerdo que fue en el mes de abril que decide él de manera personal y dice, bueno, pues hagamos esto, chicos, y a una insistencia nuestra decirle, Jaime, vamos, podemos lograrlo. Y nos dice, sí, voy a tomar en esta semana una decisión por si vamos o por si no vamos, porque creo que la patria necesita una mayor propuesta y una propuesta diferente, a hacer las cosas por 180 grados. De acuerdo, llegamos al mes de abril y dio una entrevista en una mañana y decide hacer eso cuando nosotros estábamos esperando en la semana y tomó una decisión, creo, prácticamente como buen liberal. Una decisión individual, obviamente apoyada con un equipo, y nosotros nos sorprendimos y dijimos, bueno, pues ya lo hizo, adelante, empezamos a correr, nos sorprendió esa mañana y nos organizamos, entramos en shock y nos organizamos súper rápido. Bueno, ya estaban los grupos armados, ya tenemos las estructuras armadas y decidimos correr a su lado. Te comento que dentro de este relacionamiento que tenemos, miren, encontramos nosotros a Walter Reinaga, y Walter Reinaga ya nos hablaba del libro Programa Social Libertario, ¿no? Él ha pedido explicarnos con lujo de detalles, es más, hizo un seminario, te estoy hablando de 3, 4 años atrás, y obviamente era la respuesta a los problemas. Sin embargo, mire, te comento esto, nadie quería ponerse encima la representación de lo liberal. Parecía muy ortodoxo, parecía muy pesado hablar de liberal, en momentos en que el movimiento al socialismo estaba prácticamente bien encumbrado, ¿no? Así es. Eso nos llamó la atención y de pronto aparece Jaime Dunn con fuerza y tiene una receptividad, ¿no? La gente se adhiere, es más los jóvenes, ¿no? Por eso cuando nosotros observamos en Jaime Dunn, yo le llamo a Walter, le digo, mira, ya encontramos a la persona que va a liderizar tu libro, quien va a exponerlo de mejor manera, porque él también representa a otra generación, y eso obviamente fue gratificante, ¿no? Para por lo menos abrir el abanico político de propuestas en lo que la ciudadanía requería. ¿Cuál fue el aspecto central para que definitivamente Voz Liberal, un grupo de jóvenes que evidentemente han ido también buscando algún representante, alguien que lleve el estandarte, de pronto hayan coincidido con Jaime Dunn?
Bueno, venimos trabajando con Jaime ya casi un año y un poco más, en realidad, ¿no? Y viendo las opciones, todos liberales, es que, querido Claudio, lo que tú dices es real. Hace 4 años y yo con más tiempo atrás, el 2011, 2012, yo ya venía estudiando a Ludwig von Mises, ya leía a Ayn Rand, ya leía a otros autores de contemporáneos y clásicos. Y cuando yo mandaba alguna situación alrededor del Facebook o escribía algo, tenía pues unos ataques bastante duros de muchas personas, porque no eran en ese momento ese tipo de pensamientos o esas ideas que no son nuevas en realidad, ¿no? Que vienen siendo ya desde mucho tiempo atrás. Las ideas de libertad no son de ahora, son de mucho tiempo atrás. Y solamente hay que expresarlas y hay que ponerlas en ejercicio ahora. Y nuestro país necesita estas ideas. Entonces, a partir de todo este proyecto y nosotros trabajando con Jaime ya casi un año y un poco más, y la mayoría jóvenes, bueno, ya es un acercamiento clarísimo que nosotros veíamos, que el que mejor representaba en ese momento y sigue representando en este momento estas ideas es Jaime. De pronto más adelante, como él mismo lo dijo en la última entrevista, para el 2030 de repente él sea el apoyo y el referente de estas ideas y muevan surgir nuevos liderazgos. Voy a repetir también las mismas entrevistas que nuestro ex candidato o precandidato Jaime Dunn dijo en varias. Yo termino mi carrera en esta primera gestión y después he hecho patria, me voy a mi casa y sigo siendo un buen ciudadano que aporta a su país, después de haber hecho los cambios profundos que necesitamos. Y eso es, creo que lo que necesitamos hacer todos los bolivianos. No vivir de la política, hacer política sí, pero no vivir de ella. Ahora, bueno, hablemos, ¿no? ¿O quieres tocar algo? No. Queremos pasar a ese pasaje ingrato de la inhabilitación. Pero más antes de eso, ¿no? ¿Cómo logran establecer la relación con Nueva Generación Patriótica? Porque él, siendo un candidato Nobel, es decir, joven, nuevo, y no teniendo sigla, necesariamente ha ido a tocar varias puertas, pero ahí definitivamente cesó con NGP. Cuéntanos esa faceta. Con NGP tenemos una relación, yo los conocí a un gran amigo, una excelente persona y un empresario exitoso, por supuesto Edgar Urión, en el 2023 también, hace tiempo atrás, cuando estaban en un proceso de creación de la Nueva Generación Patriótica. Ellos ya venían armando el proyecto, su idea de querer hacer patria, de querer hacer partido político, ya viene de mucho antes. Pero lo consolidan en el 2024, ¿no? Yo ya los conocía, se volvieron grandes amigos, personas espectaculares, personas que creen en los cambios reales, y a partir de ese encuentro con ellos, de esa amistad, empezamos a generar encuentros con Jaime en el 2024, justamente el año pasado. Se lo presenté a Edgar, se lo presenté a Jaime, tuvimos unas conversaciones, no una, varias, de muchas situaciones, y al finalizar en el mes de marzo, por esa época, empezamos a consolidar esta unión con el amigo Edgar Uriona, que él pretendía también ser, pero la bondad que él tuvo en ese momento de decir, bueno, creo que sí, Jaime es una persona que puede estar mejor posicionada, y dijo, pues yo me bajo a vicepresidente, y creo que es loable. La posición es duro, una decisión complicada, una decisión muy fuerte, y demuestra pues la fortaleza que el señor tiene. Aparte, en ese momento empezamos a tener una relación mucho más profunda, y decidimos una llamada que creo que podemos encaminar. Recuerda bien, Claudio, que nosotros estábamos en una posición de querer unir a todas las fuerzas políticas y de verdad hacer una fuerza única. Nunca fue Jaime candidato real de ADN, ni de MNR, ni de ninguno. Siempre fueron conversaciones y proclamas en algún momento de algún tipo, pero nunca llegó a consolidarse nada. Siempre fueron conversaciones y negociaciones. En ese entendido fue pues de que llegamos ahí a Nueva Generación Patriótica después de muchas charlas, cafés,
propuestas, propuestas de nuestro programa de gobierno para la implementación de algo, y siempre tratando de buscar los mejores consensos en negociaciones en esa situación, ¿no? Ahora, sin prevendalismo y sin comprar nada y sin vender nada. Esa siempre ha sido nuestra posición. bueno, definitivamente el que está más agradecido es Edgar Uriona, ¿no? Porque arriesgó a una candidatura y en ese proceso obviamente logró llegar a la cúspide. Su partido fue conocido ampliamente a nivel nacional, producto de la problemática de la inscripción, etcétera, etcétera. Y creo que se ha portado como todo un caballero, ¿no? Tal cual. Agradeció a Jaime por la confianza y creo que también la situación de Jaime fue recíproca. Y eso habla bien de los nuevos políticos, porque en definitiva siempre terminan echándose barro. Sí, pero lo que habría que abordar es lo siguiente, ¿no? En términos económicos, la gran diferencia de Jaime Dunn respecto de otros precandidatos ha sido que no supuso un gasto, digamos, económico. En alguna afirmación Jaime dijo, el mejor candidato es aquel que no pone, digamos, dinero, ¿no? Y espontáneamente ha surgido una adhesión masiva, no solamente en La Paz, sino también en todo el país, ¿no? Sin dinero, ¿no? Sin recursos económicos, y él alguna vez dijo, bueno, son $5,000, 5,000 bolivianos, perdón, que habría sufragado en gastos de pasajes, etcétera. Aquí en La Paz se pudo ver concentraciones así de apoyo en Villa Dolores, en la región de Los Hornitos, en la UPEA, y también una caravana que marchó aquí desde la Plaza San Francisco. El apoyo ha sido masivo, espontáneo, sin sufragar mayores gastos. Entonces, ¿qué es lo que ha visto la ciudadanía y la clase política? No es peligroso, ¿no? Que va a desconfigurar, como decía, que va a patear el tablero electoral, ¿no es cierto? Entonces, la frase parece ser todos contra Dunn. ¿Así era la cosa? Sí, la verdad, eso lo que las últimas tres palabras, todos contra Dunn, sí, así fue. Las concentraciones masivas y las adhesiones de los jóvenes, más que nada, fue justamente el hecho de haber despertado ideas de que que estaban dormidas, que las personas estamos cansadas del viejo modelo estatista. Así es. Un viejo modelo estatista que nos viene destruyendo toda nuestra economía, un viejo modelo estatista que nos viene transformando en una futura Venezuela. No estamos todavía en Venezuela, pero estamos a 3 pasos más de hacerlo, y despertar esas ideas clarísimas de decirles, bueno, pues hagamos las cosas como individuos, vivamos como realmente queremos vivir sin afectar a las demás personas. Es lo que ha despertado a los jóvenes más que nada, para decirles, bueno, pues señores, ustedes, las nuevas generaciones, son las que tienen que hacer patria, yo los voy a colaborar, voy a transmitir esto, vamos a trabajar para que abrir los mercados y ustedes puedan ser empresarios. Sí, hay una frase interesante que se ha ido acuñando, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer una propuesta de generación de riqueza, no de redistribución de riqueza, ¿verdad? Entonces, él mantenía buenas relaciones, obviamente, con los que son actualmente oposición, supuestamente oposición. Ha sido una relación así honesta, verdadera, o si no ha sido una relación hipócrita de parte de los que, bueno, manifestaron también su pesar, ¿no?, por la inhabilitación. No te podría decir que así ha sido hipócrita o no. O sea, en los viejos ruedos de la política todo se da. Sí, hay otro elemento más, ¿no? Dicen que ha habido un equipo de Milei que ha respaldado y eso ha causado mayor temor. Podríamos despejarnos. No, un equipo de Milei específicamente, no, creo que las ideas de Javier Milei de Argentina, junto con las de Ludwig von Mises de hace 30 años atrás, son las mismas. Y esas mismas ideas se trajeron hacia este lado y siguen siendo las mismas. O sea, un equipo de Milei no hubo. Pero porque tampoco teníamos la plata para hacerlo tampoco. O sea, pero
no hubo de tal, pero sí las ideas que trascendieron siguen siendo las mismas. En la Argentina, en Bolivia, en Perú o en cualquier lugar, las ideas siguen siendo las mismas. Entonces creo que esas ideas son las que se han ido transformando en función al lugar y al lugar donde estaban. En este caso Bolivia se han ido transformando en función a eso, inclusive hacia las regiones. La creación de riqueza es fundamental, no la redistribución. O sea, no nos tienen que devolver nuestra plata, nos las devuelven, nos las dan a nosotros. No es real. Más bien generemos riqueza para que podamos hacer que nuestro país sea un mejor país. País de propietarios, no de proletarios. Pues por supuesto, por eso también así copiada. No fue que nos copia esa situación y bueno, decimos gracias, la autoría de autor te la vamos a pasar en un cheque. Bueno, pasemos a la parte ya dura, esta parte ingrata del Tribunal Supremo Electoral, que en definitiva creemos, y fundamentalmente, personalmente hablando, creo que no actuó dentro del marco normativo. Miren, el hecho de tener una nota de cargo o un pliego de cargo editoriado es un riesgo de todo funcionario público. Nadie, pero nadie puede librarse de esta situación, pero eso obliga a tener mayor cuidado, ¿no? Resulta que una acción de un funcionario de menor rango puede afectar y arrastrar a la máxima autoridad o al director intermedio, ¿no? Eso pasó con Jaime Dun y creemos que eso definitivamente estaba siendo resuelto, ¿no? La misma ley dice, si pagas no pasa nada, vas a tener tu solvencia, y eso se hizo. Ahora, la lectura que yo tengo en este tema es lo siguiente. En el momento en que Jaime Dun presenta su solvencia con un listado de notas de cargo y en la tercera hoja la explicación de que ya fue pagada, miren, el Tribunal Supremo Electoral debería haberlo analizado. No lo hizo y fundamentalmente recusó. Les dijo, señores, aclárenme esto, ustedes tienen un recurso extraordinario de revisión. Y en el recurso extraordinario de revisión, Jaime Dun presenta la solvencia limpia, ¿no? Y salen con que esa solvencia es extemporánea. Entonces, aquí radica lo siguiente. ¿Qué sentido entonces tenía decirle a Jaime Dun, usted tiene un recurso donde tiene que aclarar esto? No está clarito. Y la forma de aclarar era eso, aquí está mi solvencia limpia. Bastaba, había una conectitud, ¿no? Es decir, no se podía decir, no, es que ahora ha presentado demasiado tarde, ya no incorpora. ¿Qué crees tú que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral? A ver, más allá de la clarísima decisión política que ha tenido el tribunal, las condiciones no han sido suficientemente favorables para nosotros, porque por supuesto Jaime en este momento era un peligro, ya lo dijeron hace unos minutitos atrás, es y va a ser un peligro para la vieja rosca política y los tradicionales en este momento. Y cualquier emergente con estas mismas ideas va a ser un peligro para la vieja rosca y la vieja política del país. Entonces, cualquiera que vaya pensando y vaya haciendo y vaya promocionando estas ideas con la fuerza con la que se ha hecho, bueno, pues va a ser un peligro. Primer paso. La parte técnica y legal ha sido subsanada en 100%. Jaime no debe ni un solo centavo al Estado, se ha pagado cuentas que no tenía que haber pagado, incluso cuentas que no eran de él, se las ha cancelado. Entonces, toda la parte, insisto, técnica, legal, financiera está cubierta. Y voy a redundar en esta parte, las decisiones políticas han trascendido y no creo necesariamente que hayan sido del oficialismo como tal. Desde mi punto de vista, el movimiento al socialismo, el MAS o todas las fuerzas políticas de izquierda no han tenido mucho que incidir en eso, porque el peligro no era para hacia ellos. El peligro era para los que querían ser presidentes durante 30 años y no lo lograron, y esta fue su última oportunidad de querer serlo porque ya están un poquito mayores. Y bueno, pues este es mi logro más grande y a partir de ello empiezo a mover fichas dentro de algo
que no está bien. O sea, no hay garantías tampoco si no tenemos la garantía de la habilitación de Jaime, tampoco tenemos garantías en que las elecciones nacionales vayan a ser limpias. Hay un pasaje, hay una foto que circula donde en la calle van reordenando papeles, Jaime Dun y... Así es. Lo que dice Jaime, la lectura es así de monstruoso, digamos, es la burocracia, ¿no? Sí. Y la otra lectura que hacen es una cosa de improvisación, Ya. ¿no es cierto? Entonces, podemos aclarar eso porque, mire, hay antecedentes, ¿no es cierto?, de que dicen, pero 20 años no has tenido para poder solucionar este problema. Es muy a la boliviana, a última hora. Ya. A ver, ¿cómo es eso? Podemos ir aclarando. Vamos por el tema de la boliviana a la última hora. A la última hora también el Estado hace cosas. Ese es el problema. A la última hora también nos dijeron, estábamos en la Contraloría y a la última hora nos dicen, falta un documento. Hay que foliar de nuevo. No, eso era en la Contraloría. Ya. En la Contraloría. Falta un documento no recuerdo de qué. En ese momento pues, empezamos a buscar el documento que era una copia legalizada. Tuvimos que mandar a una persona, 2 personas al alto, al juzgado. Hemos metido una carta inmediata para el órgano electoral para que se nos pueda devolver esa hojita que nos estaban pidiendo, porque a último momento también nos estaban pidiendo de que subsanemos cierto tipo de cosas, porque habíamos estado en correteos muchas semanas. Muchas semanas viendo este tema, que el juez tenía que hacer las liquidaciones, que tenía que hacer la firma del juez, que tenía que hacer la protocolización de una cosa, de otra. Entonces, todo ese tiempo y atrasos, además de inmiscuirse varias otras instituciones públicas para ir a preguntar qué es lo que está pasando y por qué estás haciendo esto de manera tan rápida, que les sorprendía porque a veces los tiempos no funcionan. Entonces el Ministerio de Justicia nos hizo perder hasta 2 o 3 días ahí. Y decíamos, ¿por qué? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué? Pues ya estábamos despertando en la gente muchas cosas, ¿no? Muchos sentimientos. En ese entendido, el poder hacer las cosas a última hora, bueno, pues, hemos tenido que hacer las cosas a última hora y no ha sido improvisado, sino es que estábamos, y Jaime lo estaba contando y estaba ahí, y llegamos al órgano electoral y nos dicen, ya está todo, pero tienen que foliarlo de esta manera. Pero eso no nos han dicho. Teníamos una carpeta de pruebas. ¿Qué hacemos? Hay que meter la prueba y tienen que foliarlo de abajo hacia arriba, del 1 hasta ahí. 700 hojas colocando en último momento, a minutos de que cumpla, porque ya nos habían atrasado días atrás en las resoluciones y teníamos retrasos no porque nosotros quisiéramos, sino porque a última hora también nos dijeron, te repito, falta esto. Pero ese momento era pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que encontrar soluciones y hay que mover a la gente, subir, bajar, pagar taxis, llevar al procurador arriba, al otro, y entonces... Y nos ven, improvisados, no tienen equipo. Más bien, si no hubiéramos tenido el equipo, no hubiéramos logrado hacer nada. Claro. Estábamos con un equipo enorme trabajando para poder hacer de que esto sí funcione y darle una solución y darle una esperanza al país. Ahora, con un 32% de anoche, de que nadie sabe dónde van a votar, le doy mi cabeza que es que un 25%, entre 20 y 25% hubiera sido la votación de Jaime. Sí, realmente no. Hay, podríamos decir, entre blanco y negro, Jaime Dun es la única propuesta nítida que se contrapone a la propuesta estatista, ¿verdad? Entonces la gente generalmente ha tomado en cuenta de que es nuevo, de que el discurso también supone nuevas ideas y la adhesión mayoritaria es de jóvenes. Y el discurso que dirige Jaime también es hacia los jóvenes. En ese sentido, se ha promovido lo que se llama la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural que supone deshacer ese discurso. Yo recuerdo en el caso de Milei decía, cuando te dicen neoliberal era como un insulto, ¿no? Eso lo ha revertido en Argentina.
Y ese proceso se va dando, digamos, también en el país. Y pienso que, bueno, era un riesgo grande para la vieja casta política. Él lo dijo ya en esos términos, ¿no es cierto? Entonces era una amenaza y no había otra cosa que más o menos inhabilitarlo, porque el único documento habilitante era el pago que certificaba la Contraloría. Pero el Tribunal Electoral hizo algo que no debería haber hecho, pedir, digamos, un informe a la alcaldía de lamentable. O sea, todo estaba ya configurado, estaba más o menos decidido para que no participe en las elecciones. Entonces, en ese sentido, hay pues una batalla cultural que se va librando en este momento de cara, digamos, al futuro, y también en esa perspectiva respecto, digamos, de su candidatura, ¿no es cierto? Podemos hablar ahora de ese momento posterior, digamos, a la inhabilitación, ¿no? Ha habido, obviamente, un agradecimiento de parte, digamos, de Jaime y sus familiares hacia Edgar Urriona. Edgar Urriona tiene una organización política que está totalmente, digamos, refrendado legalmente, pero decide, digamos, también bajarse de la carrera electoral, ¿no? De aquí a futuro, ¿qué es lo que sucede? ¿Van a seguir Jaime y Edgar Urriona? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo se va perfilando, digamos, esa visión a futuro? Porque tenemos que tener en cuenta el escenario político que se nos presenta, es de una fragmentación tal que no va a haber una mayoría, ¿no? Así es. Y el mismo hecho de que los problemas son, digamos, bastante estructurales, lo que se prevé inclusive es un adelantamiento de las elecciones, ¿no es cierto? De las elecciones, quiero decir, respecto del 2030, ¿no? Porque alguien va a emerger, pero no va a tener la fuerza necesaria para poder, digamos, gobernar. El problema de la gobernabilidad está en cuestión. Entonces, de ahí a futuro, tranquilamente puede haber un momento político que se puede nuevamente convocar a elecciones. Entonces, en esa perspectiva, ¿cómo se va diseñando, digamos, un plan a futuro? El plan a futuro, por lo menos nuestro, es generar un instrumento político. Y el instrumento político tiene que tener características, obviamente, que diga la ley actual, tiene que tener las características que tiene la ley. Como buen liberal respetamos la ley, así, pero tiene que tener una parte doctrinaria interna, por supuesto, liberal, para que esto pueda tener la incidencia suficiente en el espectro político y hacer los cambios profundos que nosotros necesitamos de 180 grados. ¿Cómo se verá más adelante o en pos de esta experiencia política? No te lo puedo decir como tal, porque los escenarios pueden cambiar. El 2028 puede haber elecciones, evidentemente, como también puede ser que el 2030 las haya. O puede haber de que haya una explosión y los coreanos nos metan bombas y no exista más el país. Hay muchas cosas que pueden ser, no tenemos una visión clara de qué es lo que va a pasar. Así es. Pero lo que sí estoy seguro de que las ideas de la libertad sí van a trascender en el país. Porque tú lo habías dicho, es la batalla cultural. La batalla cultural se viene dando desde mucho antes de esto. Estamos hablando de un fenómeno que ha aparecido en los últimos 5 meses con Jaime, y este mismo fenómeno se dio con Javier Milei hace 2 años atrás, cuando él asciende como diputado y luego como presidente el año pasado. Pero antes de eso, Javier Milei viene haciendo la batalla cultural junto con otros exponentes en la Argentina de 8 años. Estamos viendo de que la Argentina ha tenido que tener una transición de 8 a 10 años para poder recién tener un posicionamiento claro de liberalismo. Ahora, en Argentina se ha dado obviamente con un buen respaldo, ¿no? Está Venegas Lynch, está Agustín Laje. Claro. Entonces son los que han ido impulsando las ideas de la libertad, que ha sido fundamental. En el país se puede percibir eso, porque dentro de los candidatos que actualmente quedan, ¿quiénes podrían en alguna medida
encarnar, digamos, algo de lo liberal, porque no es nítidamente liberal la propuesta que presentan. En el caso, por ejemplo, de Doria Medina, él es parte inclusive de la Internacional Socialista, ¿no es cierto? Entonces, es de medias tintas, son tibios, no tienen, digamos, una nítida percepción, una nítida propuesta, digamos, de lo que viene a ser el liberalismo. Algunos también piensan, ¿no es cierto?, que puede ser Jorge Quiroga, ¿no? Pero Jaime ha expresado, ¿no?, en este momento no podemos dar un apoyo a ningún candidato. Como somos de las ideas de la libertad, no son borregos, ¿no? Eso es lo que dijo, y que uno es libre de poder apoyar según su conciencia. Entonces, ¿quiénes podrían capitalizar o si no? Porque hay un voto cautivo que tiene Jaime Dunn, ¿no? Como también yo creo que Evo Morales, ¿no? Entonces esto no se puede hacer mecánicamente una transferencia, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, digamos, pueden ser receptivos los otros candidatos? Ninguno. Ninguno. Todos están en una posición, y hablando de una posición ideológica, podemos ver de que todos están del centro hacia la izquierda y un poquitito hacia la derecha, poniéndolos en un espectro ideológico. O sea, izquierda y derecha, ¿no? La mayoría son socialdemócratas, las personas que conocen ese término me van a entender, y las personas que no, les voy a decir que son tibios, como lo acabas de decir. Y en algún momento, y haciendo alusión a esa parte, van a ser a la izquierda o a la derecha, son quehuas, no sé, no sabemos qué va a pasar. Pero ahí está la configuración. ¿Quiénes podrían encarnar, quiénes podrían ver alguna situación aparte de Jaime Dunn? De pronto son los exponentes que han ido saliendo de a poquito, y en este momento solo visualizo a uno que ha sido el más visible, que es el señor Antonio Saravia. Él, muy cercano también al equipo, se separó, y bueno, pues él es el que más visibilidad tiene, pero tiene una posición mucho más anarcocapitalista, creo que yo le entiendo. Entonces va por un extremo, y habría que encontrar un poco más de mesura. De pronto, algunos exponentes que estamos intentando empezar a incursionar ahora, transmitir las ideas de la libertad y hacer la batalla cultural desde ahora, para que tener ese mismo tiempo de proyección que ha tenido Argentina. Argentina con 10 años recién tuvo los resultados. Nosotros hemos estado con 6 meses y queremos resultados. Entonces vamos a empezar a hacer la batalla cultural para que el 2030 tengamos. Para ir cesando. Gracias. Yo creo que Antonio Saravia está bien la posición, pero es pura receta. Sí. No tiene el contenido, la forma para enchufarse con la sociedad. Segundo, Jaime Dunn ha señalado a través de las redes sociales que va a formar su partido político. Para cesar este tema, por favor, aclárenos. Como lo dije hace un momento, se está trabajando en esto, se está conformando los equipos para empezar a hacer este trámite, pues otra tramitología que se tiene que hacer. Y veremos que esto pueda funcionar no creo que lleguemos a las subnacionales, pero siempre en buenos consensos y en buenos acuerdos se puede generar nuevos liderazgos regionales, y eso es lo que nos interesa, justamente para hacer la batalla cultural y tener esto mucho más fortalecido cuando tengamos el nuevo líder nacional. Bien, Moisés, ¿para cesar? Sí, yo creo que ya está plantada la semilla, está brotando el liberalismo, y esto es irreversible, ¿verdad? Así es. Entonces, irreversible. Lamentablemente tenemos el problema de tiempo, hemos llegado al final. ¿Algo más que quisieras agregar, Martín, para poder cerrar ya esta entrevista? Creo que simplemente decirles a todos que avancemos en libertad, que avancemos para que nuestro país sea diferente, que el Departamento de La Paz sea diferente, que necesitamos que el modelo estatista acabe, y solamente lo vamos a hacer con las personas que están alrededor de estas ideas. Lo vamos a hacer con las personas que están escuchando este podcast, con las personas que están en la calle, con los jóvenes,
no con los grandes exponentes, sino con las personas de a pie, que eso es lo importante. El individuo es el que tiene que hacer la transformación de nuestro país. Bien, ¡Que viva la libertad! Que viva, que viva. Capitalismo popular. Un buen camirismo. El camirismo es lo que tenemos que hacer. El camirismo es importante. Agradecer esa tu aceptación para conversar con nosotros. Hay futuro, vemos que hay mucha juventud en Voz Liberal y obviamente encarnada ya en Jaime Dun. Gracias. En otro momento estaremos conversando sobre ya valoraciones y avances que se hagan en este tema. Gracias, Claudio. Gracias, Moisés. Bueno, muy buenos días a todos. Hasta el próximo lunes. Hasta pronto, amigos oyentes. Hemos tenido la participación de Martín Portocasero, jefe nacional de Voz Liberal. Gracias. El encuentro será el próximo lunes. Hasta entonces.